Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. 14 de octubre del 2023. Vamos a entrevistar a nuestro entrevistado que tenemos en línea, que va a creer que somos todos unos boludos, o no, o yo solo, porque me confundo el calendario. Bien. ¿Cómo? Duplicaste, entrevistar, entrevistado. Pongámonos formales, por favor. El entrevistado que vamos a presentar es politólogo docente universitario de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, CLAE, secretario general de la Universidad de la Defensa y escribe para medios como Nodal y El Destape. Su nombre es Matías Caciabue. Pero, buenos días, Matías, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes, un placer acompañarlos una mañana de sábado. De sábado 14 también, a mí me cuesta también el calendario. Bien, gracias. Necesitaba la solidaridad del entrevistado. Lo que nos faltó decir en esta presentación es que es un militante comprometido con las causas del pueblo. Y en la Exactamente. Y en la militancia, este apellido no lo conocemos así. Al entrevistado lo conocemos como el Cachi. Así todo junto, exactamente. El Cachi. El Cachi. Exactamente, así es. Bueno, destrucción del apellido mediante, del Caciabue al Cachiahue y del Cachiahue al Cachi. Así que El Cachi. es la identidad, Y me parece que está piola porque no es la identidad que te dieron tus viejos, sino la identidad que te dieron los compañeros y compañeras, que es la más mejor esa, ¿no? Exactamente, tal cual. Tiene ese valor ineludible en ese sentido, la posibilidad de ese bautismo de nombre de guerra, dicho mal y pronto. Así que ya se ha hecho carne el apellido, el apodo. Igual yo quiero además destacar una cosa muy interesante de nuestro entrevistado, el Cachi. Y es que tiene un lugar en el mundo de la defensa, que es un lugar estratégico, y es el secretario de la universidad. Hemos peleado tanto para tener universidad, que además de eso, tener un compañero como él en la universidad, vos no te das cuenta, pero los que todavía estamos cursando se nota. Se nota los contenidos y un montón de cuestiones. Así que bueno, hay que valorar esas cosas de nuestros compañeros. Bueno, gracias, Moni. De verdad es un placer enorme estar también en esa tarea institucional, por supuesto supeditada a lo que pase en las elecciones, ni más ni menos que en una semana, días. Claro. Bueno, en una semanita, ¿no? Así que, pero bueno, es la tarea y bueno, esperemos que todo este campo de transformaciones modestas se puedan profundizar en la próxima etapa. Seguramente. Matías, vamos a poner serios. No sé si serio, pero para entrar al tema que te convocamos. Hace un rato, medio en joda, medio en serio, hablábamos de los nombres de los pueblos, ¿no? Y contanos, ¿qué le está pasando al pueblo palestino en este momento? Y literalmente es un momento muy dramático, ¿no? Un momento muy dramático que el último capítulo de la serie que se viene viviendo es el registro del drama, ¿no? Toda esta acción pública militante de grupos insurgentes armados de origen palestino, no solo Hamás, son dos organizaciones las que están en esta acción político-militar desde hace una semana, es, digamos, sin lugar a dudas, una respuesta a una situación humanitaria realmente muy alarmante, que sobre todo se viene viviendo en Cisjordania y en la Franja de Gaza, digamos, las dos territorialidades palestinas por excelencia, sobre todo desde la llegada al gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, que habilitó un escenario de profundización del ataque sionista del Estado de Israel sobre los nacionales palestinos, ¿no?
ese escenario se descompuso evidentemente con la llegada de Trump y la legitimación de Trump a ese sionismo neofascista de Netanyahu y compañía, y una situación humanitaria que es realmente alarmante ya desde hace varios años, ¿no? Tan alarmante como que Cisjordania, que era la territorialidad por excelencia, controlada por el Estado palestino, por lo que era la Autoridad Nacional Palestina en su momento, hoy prácticamente ha colapsado en términos institucionales, ¿no? Y lo de Gaza es ya realmente alarmante, ¿no? Gaza es una pequeña franja de territorio de 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, donde viven 2 millones de palestinos, y que se ha bautizado como la mayor cárcel a cielo abierto del planeta, ¿no? Ese es el registro humanitario de lo que viven los nacionales palestinos, ¿no? En una situación que no el Partido Comunista de Cuba, no el PSUV de Venezuela, no la Izquierda Unida Europea, sino la propia Amnistía Internacional, es decir, una ONG con sede central en Londres, del más amplio sentido globalista, liberal del término, ha caracterizado como un régimen de apartheid, ¿no? Entonces, esa es la situación y el drama palestino, que está de fondo en los acontecimientos que ocurrieron hace aproximadamente una semana, ¿no? Entonces, sin explicar eso, claro que los palestinos son terroristas, ¿no? Si no se explican los fundamentos, uno no puede leer realmente el drama humanitario y el conflicto latente, permanente, que se vive desde hace 70 años en esa zona, ¿no? Lo mencionaste 2 veces y la verdad que para muchos de nosotros y nosotras es un término no muy habitual y que conocemos poco. Y ya que te tenemos, te vamos a exprimir. Uh-huh. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sionismo? Sionismo es una doctrina política conservadora que forzó allá hacia fines del siglo XIX, forzó la idea de que el judaísmo, además de ser una religión, era una nación, ¿no? El sionismo es básicamente la idea de que hay una nación, un pueblo sin tierras y, como colorario también, una tierra sin pueblo, ¿no? Que esa tierra sin pueblo era la famosa tierra prometida de Jerusalén, de Sión, ¿sí? Sión es uno de los nombres de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces, el sionismo es básicamente esta conversión muy forzada de que el judaísmo no solo es una religión, sino una nación, ¿no? Y como tal, tiene una tierra prometida, que es efectivamente la tierra de Jerusalén, la tierra suroriental del mar Mediterráneo, ¿no? Ese es el sionismo como tal. Y lo que se está viviendo ahora en términos actuales y que se personifican en el sexto gobierno de Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel es un sionismo de tintes fascistas y pregonantes de la violencia política como única solución a el drama palestino, ¿no? El sionismo como esa ideología surge a fines del siglo XIX y sobre todo al finalizar la Guerra Mundial y con el drama del Holocausto por un lado en Europa y para lo que sucedió con los judíos en Europa con el Holocausto, y como también, esto hay que decirlo, como pago a los capitales financieros vinculados a las élites judías, ¿sí? Se resuelve en el año 47 la partición de lo que por entonces era el mandato británico de Palestina entre un Estado palestino y un Estado de Israel. Eso finalmente se efectiviza en el año 48, cuando se declara la existencia del Estado de Israel,
y que desde ahí en adelante el conflicto con Palestina fue irremediable y fue trágico, ¿no? Porque el surgimiento, la declaración del Estado de Israel, de la Constitución del Estado de Israel en el año 48, implicó lo que los árabes, no solo los palestinos, sino los nacionales árabes, los pannacionales árabes, denominan como Nakba, que es la tragedia, y es que cuando se construye ese Estado de Israel, cuando emerge ese Estado de Israel, son desplazados 700.000 palestinos de sus casas y de sus territorios, ¿no? Es a partir de ahí que surge el Estado de Israel, y desde ahí en adelante el conflicto siempre estuvo latente y nunca hubo una solución pacífica más allá de varios intentos en la historia, ¿no? Me queda ahí una duda. Vos mencionás Sí. sionismo y haces hincapié en un sionismo neofascista, lo cual, digo, la curiosidad periodística me obliga a pensar, ¿en algún momento hubo un sionismo progresista? Sí, sobre todo el primer sionismo tenía una matriz que se le decía un sionismo socialista, asentado en la organización judía, sobre todo de la emigración europea judía en comunidades agrícolas, son los famosos kibbutz, ¿sí? Comunidades agrícolas autosustentables, ¿sí? Que tenía una matriz socialista, ese sionismo, y que no, sobre todo una idea fundamental, que era que no asumía la idea de que Sion, que el mandato británico-palestina, que Jerusalén, eran potestad exclusiva de los nacionales judíos, ¿no? Hay un sionismo que cree que los judíos deben vivir los márgenes surorientales del mar Mediterráneo, ¿sí? Pero conviviendo, digamos, con los nacionales palestinos, ¿no? En el marco de eso es que se interpretó la salida histórica, que de hecho hace poco Cristina, cuando habló del conflicto, lo mencionó, que es la idea de los dos estados, ¿no? Lo que ha pasado con el tiempo es que ese sionismo socialista ha sido directamente, prácticamente puesto en la marginalidad del sistema político judaico. El propio Partido Laborista Judío, que era de Israel, que era muy, muy importante, está absolutamente marginalizado en el sistema político de Israel, y lo que emerge es un sionismo que efectivamente cree que el monopolio de esos territorios está en manos del pueblo judío, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, que la Cisjordania y la Franja de Gaza deben ser absolutamente absorbidos por ese Estado sionista, y la población árabe palestina desplazada, ¿no? Y incluso exterminada en las vertientes más radicales de ese sionismo neofascista, ¿no? Y que es el que impera desde hace varios años en el sistema político del Estado de Israel, y particularmente desde que por sexta vez Benjamín Netanyahu llegó al gobierno hace aproximadamente, hace menos de un año, Sí. ¿no? Que volvió a reconstruir un gobierno desde el Parlamento del Estado de Israel, con una alianza con sectores ultrasionistas y ultraortodoxos en términos religiosos. Te hago una pregunta. Netanyahu estaba teniendo muchos problemas, había paros, estaba con algunas crisis, enfrentamientos. ¿Qué le aporta esta situación? Hace unos días escuchaba que un soldado israelí decía que la guerra los ha puesto a todos juntos, que había como una grieta y que la guerra los ha puesto a todos juntos. Entonces, estratégicamente, ¿para qué le sirve al tipo la guerra? Perdón, señor presidente. Yo creo que hay dos planos, digamos. La llegada de Netanyahu a su sexto mandato como primer ministro de Israel, ¿sí? Que hace ya años que es primer ministro, sí es la figura central de la política del Estado de Israel de los últimos 30 años, sin lugar a dudas. La llegada a él fue de la mano de los sectores
sobre todo una alianza de sectores más, no neofascistas como él, sino ultra ortodoxos en términos religiosos. Y la reforma que él ensaya es una reforma al sistema de justicia del Estado de Israel, básicamente para que la designación de jueces del sistema judicial de Israel no pasara por un control parlamentario, ¿no? Por el Parlamento de Israel. Y la premisa más complicada y más compleja de esa reforma judicial es que la justicia de Israel no aplica en los territorios en los territorios palestinos ocupados por Israel en este avance permanente y en este drama humanitario de los últimos años. Básicamente, lo que hacía era que toda la ocupación israelita en territorios palestinos tuviera por fuera de la ley, ¿no? se operara en un sentido extrajudicial, con lo que significa en términos humanitarios, ¿no? Básicamente que si un soldado israelita mata a un palestino en un territorio ocupado, no es un problema para la justicia, no tiene que ser un problema para la justicia de Israel, ¿sí? En ese contexto hay unas grandes manifestaciones israelitas. Lo cierto es que abre una grieta en la hegemonía del sionismo de ultraderecha de Benjamin Netanyahu, y en esa grieta creo que se apoya la lectura de Hamas y los otros grupos insurgentes palestinos en tratar de iniciar y lanzar esta ofensiva, ¿no? Ahora bien, es un tema de segundo orden, la interna del Estado de Israel con respecto al drama con Palestina, digamos, y creo que en ese sentido no hay que confundirse, porque efectivamente toda la política de terror que despliega Netanyahu, incluso pues sobre su propia población y construyendo de Palestina el típico caso del enemigo interno, logra reordenar el sistema político con Israel, ¿no? Y un poco lo que les pasa a los palestinos es que gobierne quien gobierne, el drama hace 70 años que ocurre y en los últimos 5 o 6 años el drama se ha profundizado. Entonces, la preocupación por lo que acontece hacia el interior del sistema político de Israel es poco, importa poco, ¿no? Porque lo primero, lo que ordena en la política palestina es el drama humanitario que se vive, sobre todo particularmente en Gaza, pero también en Cisjordania, ¿no? Yo te escuchaba y digo, si cambio algunos nombres, la historia me parece conocida. Digo, si cambio Benjamín por Patricia o por Milei, y si cambio Israel por Argentina, digo, la reforma judicial parecería ser la misma, ¿no? Sí, porque bueno, hay un registro global de una ultraderecha de tintes neofascistas que se articula programáticamente a nivel global, ¿no? Eso no queda ninguna duda. Y también, esto hay que decirlo, los grandes tanques de pensamiento israelitas, sionistas, tienen penetración en el sistema político argentino, ¿no? Eso es, sin lugar a dudas, así. Solo basta recordar quién es Waldo Wolf y la centralidad que tiene Waldo Wolf en la política del PRO y particularmente en la política de Patricia Bullrich, ¿no? En ese sentido no hay fisuras, y todo lo contrario, hay una articulación global de una misma agenda programática. Entonces, más allá de las particularidades de los territorios y las situaciones y demás, bueno, las reformas judiciales para que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad argentinas operen al margen de la ley, y bueno, es una programática que el propio sionismo tiene en Israel y que de hecho es lo que desencadenó esta ola de protesta, ¿no? Lo nombraste y me la dejás picando. Digo, recordanos quién es Waldo Wolf. Waldo Wolf es un sionista, ¿sí? Es un sionista argentino de ultraderecha que es uno de los 3 o 4 nombres pesos pesados de la DAIA, que es la entidad israelita argentina por excelencia, ¿no? La DAIA es
la entidad política que tiene una mutual llamada AMIA, y ese nombre, por supuesto, nos suena más a todos por el atentado en la década del 90, ¿no? A la Asociación Mutual Israelita Argentina. Bueno, la DAIA es la controlante de la AMIA, es hoy un concierto de 3 o 4 nombres, de 3 o 4 familias de religión judía en Argentina, que eso no dice nada, pero que son profundamente sionistas, y que la DAIA, que en algún momento supo tener una identidad política de izquierdas, incluso en el concierto del sistema político de Israel, desde hace varios años está capturada por 3 o 4 familias sionistas argentinas con vínculos muy estrechos con el Estado de Israel en lo político y con los negocios de Israel en lo económico en Argentina, ¿no? Argentina, que por cierto hay que decirlo, no es un país marginal en el sistema político de israelita, ¿no? Todo lo contrario. Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con mayor población de habitantes judíos del mundo, ¿sí? Creo, si mal no me equivoco, de viejas estadísticas que en algún momento he visto, solo es superada en el mundo por Nueva York, ¿sí? En cantidad de habitantes judíos de lo que vive en Buenos Aires, ¿no? Y de la histórica, persistente cartera de negocios israelitas en el país, ¿no? De hecho, un capítulo aparte habría que mencionar los vínculos entre el Estado de Israel y los negocios que se estableció ese Estado de Israel con la última dictadura militar en Argentina, ¿no? Entonces, no es menor en el concierto israelita el vínculo político, diplomático y económico con nuestro país, ¿no? Y por eso también a veces es tan sensible hablar de estos temas, es tan sensible hablar de Palestina, ¿no? Y hay en algún punto hasta algunos elementos de autocensura en el sistema político argentino a la hora de hablar de lo que pasa en los márgenes surorientales del mar Mediterráneo. Hoy comenzábamos el programa solidarizándonos con el pueblo palestino y decíamos que llama profundamente la atención, como en los medios masivos hegemónicos de comunicación, no hay una palabra en favor del pueblo palestino. Digo, Ninguna. Digo, hace Ninguna. 3, 4 días que me he tomado el laburo casi sistémico de buscar cuántas palabras a favor de Palestina aparecen en los medios masivos hegemónicos y no aparecen ninguna. Digo, y me recordaba la censura invisible que nos planteaba alguna vez algún autor francés, ¿no? Cómo nos hacemos los boludos, tiramos el tacho para no hacernos cargo y hablar bien de quien nos paga la pauta publicitaria. Digo, es así, plenamente. Es triste decirlo, pero es así. Y no solo eso, sino que ha inundado el propio sistema político argentino. Digamos, esto hay que decirlo con claridad. Porque a miedo de que te rotulen como antisemita, todo el propio sistema político argentino está silenciado. Y no se habla de Palestina, sino incluso se habla del terrorista Hamás, ¿no? Y como si el terrorista Hamás fuera la personificación de una cosa extraña a las causas y a las condiciones de existencia que tiene el pueblo palestino, ¿no? Solo para recordar, digo, en la Franja de Gaza el 60% de la población está desocupada. La mitad de los que viven en la Franja de Gaza, 2 millones de personas, son niños. No pueden salir de la Franja de Gaza. No pueden, viven en un territorio de 40 kilómetros por 10 kilómetros de ancho y no pueden salir de ahí sin expresa autorización de un permiso de trabajo del Estado de Israel, que ha construido un muro en torno a la Franja de Gaza y donde solo hay 5 salidas posibles, ¿no? Donde, por ejemplo, como represalia a los ataques insurgentes, donde por supuesto Hamás es un protagonista, pero no es la única organización en lucha que desató esta acción militar, ¿digo? Israel cortó los suministros de comidas, de agua, de gas
y electricidad. Pero ese es el drama humanitario que se vive en Palestina. Y decirlo es un pecado de propensión de acusación de antisemitismo, a lo cual nosotros siempre usamos una vieja respuesta, que es que semitas son todos, porque semitas Claro. en realidad era una lengua, ¿no? Una lengua madre que se hablaba en el Medio Oriente, de la cual derivan el hebreo como el propio árabe. Es decir, todos son semitas, ¿no? Y efectivamente ser antisionista no significa ser antijudío, no significa reconocer derechos al pueblo judío, de incluso vivir y permanecer ahí y estar ahí. Ahora, no puede ser la única salida el exterminio, el desplazamiento, la violencia y el drama humanitario que vive Palestina, ¿no? No puede ser la única solución la idea de que el propio Donald Trump planteó, que Jerusalén es del Estado de Israel y es la capital histórica de ese país, cuando se sabe que esa afirmación viola todos los derechos y los tratados internacionales desde el 48 a la fecha, ¿no? Entonces, es triste, pero tenemos un sistema de comunicación y un sistema político inundado de una autocensura y de un recorte del conflicto absolutamente, ¿cómo decirlo? Digamos, absolutamente parcializado, ¿no? ¿Qué no te preguntamos, Cachi, te gustaría contarnos como para ir finalizando? Creo que es importante no tener miedo. Me parece que eso es muy importante, no tener miedo. Creo que es muy importante comprender que sin la presencia, la denuncia, el acompañamiento internacional, lo que pueden vivir los nacionales palestinos es de una gravedad humanitaria inusitada. La respuesta de Netanyahu ha sido, con respecto a la Franja de Gaza, afirmar que la mitad de la franja, ¿sí? La mitad de ese territorio de la Franja de Gaza va a ser bombardeada, y que si efectivamente los pueblos del mundo no presionamos sobre nuestros gobiernos, la situación puede ser catastrófica. ¿Que está mal el ataque sobre civiles inocentes que han emprendido las insurgencias palestinas? Sí. ¿Que están mal los secuestros de judíos inocentes? Sí. Ahora, si hablamos de secuestros, hablemos de los 2 millones de palestinos que viven en Gaza, en la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Hablemos de cómo el sionismo del Estado de Israel ha hecho colapsar al Estado palestino y a la Autoridad Nacional Palestina. Hablemos que a Yasser Arafat, el último gran referente político palestino que pregonó la paz, murió envenenado en el año 2004. Hablemos de todo eso y accionemos una denuncia pública que obligue a que la comunidad internacional tome cartas en el asunto, porque si no estamos en la presencia de un régimen de apartheid que puede, sí, con mucha desfachatez y ante ante los ojos de todas y todos, emprender una política de genocidio y de holocausto, como se vivió con la Alemania nazi, como se vivió con Turquía, con el pueblo armenio. La situación es realmente alarmante y preocupante, y que realmente necesitamos una política mucho más sensata, necesitamos que los grandes líderes mundiales se posicionen, necesitamos la voz de Papa Francisco, necesitamos la voz de Vladimir Putin, de Xi Jinping, necesitamos que la CELAC se pronuncie, la UNASUR se pronuncie, el Mercosur se pronuncie, los BRICS se pronuncien, y efectivamente lo que hoy se imponga es un escenario de alto al fuego y de paz para efectivamente Israel y Palestina, con el patrocinio y el acompañamiento de la comunidad internacional, encuentren una solución definitiva a un conflicto que tiene al pueblo palestino con las de perder, y con las de perder en un nivel de drama humanitario como probablemente solo se vive en este momento en el mundo
en algunos territorios de Ucrania, en algunos territorios de Yemen, digo, como pocos lugares del planeta, ¿no? Entonces, realmente es importante seguir sosteniendo en la agenda pública este tema, y sin tener miedo a los rótulos que enseguida van a aparecer, ¿no? De antisemita y demás, que la verdad, todo lo contrario, digamos, no es un problema ese. El problema es el drama humanitario de un pueblo entero que desde hace 70 años viene recibiendo violencia y que en el último tiempo esto ha desencadenado en una situación realmente muy preocupante, muy preocupante. La verdad que ha sido un placer. Gracias por ayudarnos a pensar, gracias por enseñarnos un montón de cosas ahí que la oyentada y uno mismo tenía en algún nivel de confusión. Y seguiremos militando por una Palestina libre. Así es, un gusto estar encontrando con usted y por supuesto entera disposición. Por supuesto, no lo dudes. Muchísimas gracias, Matías. Gracias, Un abrazo. nos vemos. Un abrazo grande. Pasó por los micrófonos de Ancla Radio Matías. Decilo al micrófono así la gente te escucha. Matías Casiabue. En la militancia y en el mundo universitario lo conocemos por el Cachi. Así, todo de corrido. El Cachi. Ancla. Agencia de noticias clandestina. Para romper con el bloqueo de la información.